funciones. Esto viene siendo un análisis más o menos cualitativo. Es decir, analizamos la estructura de las funciones y en base a eso elegimos, ¿verdad? Sin hacer un análisis analítico, que es, por ejemplo, hacer la tabulación y todas esas cosas. Muy bien. Vamos a escoger otro. A ver, ingeniera, escojas uno. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿cómo no? Bien. A ver, ¿cuál le gusta? 23. Muy bien. 23 es x igual a coseno de t, y igual a seno de t y z igual a seno de 5t. Bien, vamos a empezar. Ya platicamos que si hay parejita seno-coseno con la misma frecuencia angular y con la misma amplitud, entonces va a haber una circunferencia, un círculo. ¿Sí? De hecho, va a ser circunferencia, porque recuerden que es diferente círculo a circunferencia. ¿Qué diferencia hay entre ellos? A ver, ayúdale, compadre. A ver, ayúdale, compadre. ¿Qué diferencia hay? Entre círculo y circunferencia. Una circunferencia tiene sus ecuaciones, es x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a 1. Esa es una circunferencia. Ya son esferas, nos vamos a R3. Un círculo era circunferencia y esfera, ¿no? Bueno, pero hay una forma más directa. A ver. Porque uno está en 3 dimensiones. Porque uno está en 3 dimensiones. ¿Qué es la esfera? No, estamos hablando de círculo y circunferencia. Para nada el objetivo de la esfera. No. A ver, alguien. Es que esto es primaria, chavos. Es primaria. ¿Qué diferencia hay? A ver. Bueno, pero no utilizan el celular, ¿eh? ¿Sí los haces o no? Ah, perfectísimo, muy bien. Muy bien lo que dijo su compañera, efectivamente. La circunferencia es la línea curva cerrada, ¿sí? Esa es la circunferencia. Y el círculo es lo encerrado, lo que está dentro de esa línea curva cerrada, incluyéndola a ella. Por eso lo que comenta es cierto. El círculo es una superficie, ¿sí? Porque es esa superficie limitada por la circunferencia. ¿Sí? ¿Qué hizo, señor Caso? ¿Qué travesura es? ¿No? Es que siempre que hacen una travesura se empiezan a reír porque se acuerdan de sus travesuras, ¿sí? ¿No? Y empiezan. ¿Qué hizo? Bien, entonces es una circunferencia porque es una línea y esa línea está en X y Y, que son donde tenemos a esa parejita seno-coseno. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Y Z tiene un comportamiento senoidal y sabemos cómo es el comportamiento senoidal. Entonces, en base a esa información, ¿qué gráfica sería? Así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Z vamos teniendo ese senoide y si se fijan, ¿qué tenemos en X y Y? Esa circunferencia. O sea, esa trayectoria senoidal es sobre una circunferencia en X y, porque esa es la parejita. ¿Sí? Y es como una corona. Vamos a ver. Nos venimos acá al poderosísimo y tremendísimo. ¿Qué? ¿Álgebra? Miren. Cambiar. Y vamos a poner, ¿cómo era? Pero
Bueno, x igual a coseno de t. A ver, es que no. Creo que hay que ponerle una línea. A ver. Y. Vamos a ver. Y. ¿Era qué? Seno. Seno de t, ¿verdad? Sí, no, como que no la quiere hacer. Bueno, queda pendiente. Vamos a continuar, porque sí es el problema, ¿no? A ver, ¿cuál sería la 22? Vean, la 22 tenemos parejita seno coseno. ¿Sí? Luego. Pero su amplitud es variable, su amplitud es una exponencial negativa. ¿Sí? Si yo analizara el comportamiento nada más de x, va a ser coseno. ¿Cómo es la función coseno? Es así. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la de coseno con amplitud, un número. Pero ahora la amplitud es variable. Y esa variable es la función exponencial. Y yo sé que al ir aumentándote, la exponencial va disminuyendo. Entonces, la gráfica de e a la menos x seno de x, ¿sí? O sea, si la pongo en forma de función, va a ser así. Es la senoidal, pero su amplitud va disminuyendo de forma exponencial negativa. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. ¿Qué significa? Que aquí en x y y tengo parejita seno-coseno, que sé que eso es una circunferencia de radio 1. Y yo sé que en esas circunstancias el coeficiente viene siendo el radio. Eso ya también se los comenté. ¿Sí o no? Entonces es una circunferencia proyectada sobre el plano XY cuyo radio es exponencial negativo. Y si el radio es exponencial negativo, se va haciendo ¿qué? Cada vez más pequeño. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Bien. Esa es información que obtengo de X y Y. ¿Qué pasa con Z? ¿Qué pasa con la altura? Es exponencial negativa. Por lo tanto, al aumentar T se va haciendo cada vez más pequeñito. ¿Cuál sería entonces la gráfica? La 1. ¿Sí están de acuerdo, no? Si observan, en base a esto, me doy cuenta que estas son, acuérdense, funciones paramétricas. No están en forma vectorial. Sin embargo, yo las puedo poner como función vectorial. Y si las pongo como función vectorial, ¿cómo sería? Sería así. ¿Queda claro? No oigo. ¿Verdad? Ahí está. Si la pongo como función vectorial, pero así como están, son función en forma paramétrica. Es una curva paramétrica tridimensional. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner flechitas. Y si le voy a poner flechitas, quiere decir que no va a ser esto, sino que va a ser esto. ¿Queda claro o no? Entonces, yo puedo, en base al análisis, darme cuenta que las flechitas van así, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que las flechitas van en orden creciente de t. Y al aumentar t, ¿qué significa? Que el radio va disminuyendo y la altura también, si se fijan, se va comprimiendo, ¿no? Este viene siendo un cilindro
Es un cilindro circular cuyo radio pues, se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Perdón, no es un cilindro, disculpen, un cilindro es una superficie, corrijo, me equivoqué, no es cilindro, cilindro es superficie, eso es una curva, ¿sí? Una curva, pero es una, pues es como una especie como de tornillito, ¿no? Que se va... ¿Están de acuerdo? Bien, ok. Pues bueno, así hacemos estos ejercicios. Les prometo que mañana traigo en matemática y también veo cómo, acuérdenme por favor para investigar cómo se hacen las gráficas con el GeoGebra, ¿no? Pues sí, la verdad no sé cómo se haga. Pues está bien. Bien, pasamos a la siguiente parte que son las derivadas e integrales de funciones vectoriales. Bueno, ¿cómo es esto? Aquí más vale que lo expliquemos. A ver. Bueno, vamos a suponer entonces que yo tengo una función vectorial en el espacio tridimensional, ¿sí? Aquí tenemos X, Y, Z. Tengo esto que viene siendo una función vectorial, pero para que sea función vectorial pues hay que ponerle las flechitas, ¿verdad? ¿Sí? Pero para que no haya bronca, de hecho fíjense, esto lo voy a poner aquí porque esto viene siendo R de T. Me puse muy amontonado. R de T, acuérdense que a fin de cuentas la función vectorial viene siendo un vector posición que al ir tomando diferentes valores de T va a corresponder a un vector posición. Eso me va a definir un punto, esa sucesión de puntos me va a definir la curva, ¿verdad? La curva paramétrica. Y claro, en el orden creciente de T pues ya podemos ponerle esas flechas. ¿Sí estamos? ¿O no? ¿Sí? Bien. Entonces sabemos que esa es a grosso modo la gráfica de una función vectorial. Bien. ¿Qué pasa si yo a T la aumento? Es decir, ahora T le voy a aumentar un valor H. ¿Sí? Claro, ustedes van a decir, H puede ser positivo o negativo. Sí, tienes razón, puede ser positivo o negativo, pero para cuestiones prácticas vamos a suponer que lo hace crecer hacia acá. Sí, porque también es válido que crezca hacia allá, dependiendo cómo sea H. Pero estamos explicando cómo es el asunto. Entonces, pues siempre como que nos movemos en esta forma, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, este es R de T, es decir, la función para un valor T. Y si yo incremento ese valor de T una cantidad H, pues ahora va a ser este vector. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿esto qué viene siendo? Bueno, pues esto viene siendo lo siguiente. Si aplico mis conocimientos de álgebra vectorial, pues esos que vimos en la primera unidad, yo tengo estos dos vectores posición, pero tengo un tercer vector que viene estando sobre, por así decirlo, la curva, que viene siendo, aplicando álgebra vectorial, este es este menos este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque R de T más este me da este. Entonces este debe de ser este menos este. Entonces va a ser R de T más H menos R de T. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bien, si se fijan, este vector es un vector secante.
¿Por qué es un vector secante? Acuérdense lo que vieron de geometría en la secundaria. Geometría, no trigonometría. En geometría, una recta tangente es una recta que corta a la circunferencia en un punto, la toca. Y una recta secante es la que la corta en dos puntos. Generalizando esto, una recta tangente toca una curva en un punto y una secante corta a la curva en dos. ¿Sí? Por lo menos. Bien. Entonces esto viene siendo un vector secante. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo hago, a ver, este R de T más H menos R de T, si lo divido entre H, ¿sí? Me va a dar la pendiente de ese vector tangente, perdón, de ese vector secante. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero si ahora yo hago que H tienda a 0, de eso mismo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando H tiende a 0, entonces R de T más H se va a aproximar a R de T. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este vector, este va a permanecer fijo, pero este se va a ir aproximando a ¿quién? A R de T. ¿Verdad? Y el vector secante va a tener como punto fijo el punto final de R de T, y este punto final de R de T más H se va a ir, al aproximarse, va a hacer que este cuate gire, se vaya moviendo de esta forma, ¿no? Claro, haciéndose cada vez más pequeñito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? De tal manera que cuando H tiende a 0, esto me recuerda algo, y viene siendo ¿qué cosa? La derivada. Nada más que ahora va a ser la derivada de la función vectorial. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, conforme R de T más H se aproxime y esté cada vez más cerca de R de T, este vector secante se va a ir aproximando a un vector tangente a la curva en ese punto. Es, si se fijan, el mismo principio que vimos en la derivada. En la derivada, el delta Y sobre delta X era la pendiente de la recta secante a la curva en dos puntos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero la derivada es el límite cuando H tiende a 0 de ese cociente. Y entonces ya no va a ser la pendiente de la secante, sino de la tangente. Acuérdense incluso que algunos libros a este le llaman cociente medio de incrementos y este cociente instantáneo de incremento. ¿Sí? Ya el que vaya haciendo bien. No, acá no te duermas, ingeniero. Bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que la derivada de un vector va a ser un vector tangente a la curva en ese punto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces, ¿me puedes encender por favor, Juan Pablo? Aquí tenemos la grafiquita. Entonces, prácticamente aquí ya va a convertirse en R' de T. ¿Y quién es R' de T? Pues dr en dt. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Bien. Ahora, sabemos el concepto de vector unitario. ¿Se fijan, verdad? Ya va a convertirse en vector plano. ¿Sí? Ahora, sabemos el concepto de vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Pues un vector unitario
es un vector cuya magnitud es 1, ¿sí? De ahí su nombre, y que se obtiene al dividir un vector entre su magnitud. Y lo que me va a dar, pues va a ser la dirección y sentido del vector, del cual es unitario. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo la derivada de la función vectorial, que sé que es un vector tangente a la curva en un valor, en un punto que corresponde a t, lo divido entre su magnitud a? Pues significa que esto va a ser un vector unitario tangente a la curva en dicho punto. Y eso se le conoce como vector tangente unitario, que se representa con T mayúscula de T. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ese es el concepto de vector unitario. Bien. Ahora, la derivada de una función vectorial, pues prácticamente es obviamente un vector cuyas componentes van a ser las derivadas de las componentes correspondientes. Aquí lo tenemos en forma de tríada y aquí en forma de combinación lineal. Muy bien. Una cosa muy importante. El sentido de la función vectorial, que son esas flechitas que yo dibujo sobre la curva, teniendo en cuenta el orden creciente del parámetro, deben de tener el mismo sentido del vector unitario. No pueden ser diferentes. No puede ir el sentido de la función vectorial en uno y el del vector tangente contrario. Eso no es. Ahí habría algo que está mal, entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego tenemos ese teoremita que viene siendo con las propiedades de la derivada de función vectorial. Vean, son prácticamente propiedades que ya hemos visto, ya hemos estudiado. La derivada de una suma de funciones vectoriales pues es la suma de las derivadas. La derivada del producto de un escalar por una función vectorial pues es el escalar por la derivada de la función vectorial. La derivada del producto de una función escalar por una función vectorial es prácticamente aplicando la regla del producto. De hecho, si ustedes se fijan, la 3, 4 y 5 son tres productos vectoriales que ya hemos estudiado. El primero es el producto de la función vectorial con una función escalar. El cuarto es producto punto o producto interno o escalar, y el quinto es externo o vectorial. Y vean cómo esas tres derivadas tienen la misma estructura. Simplemente se respeta el orden, se respeta el tipo de producto. Como este es multiplicación, pues esta es tal cual. Como es escalar, se respeta la misma fórmula. Si se fijan que es igual, nada más se hace con el producto correspondiente, y la de la vectorial igual. Y la sexta, pues es la regla de la cadena. Bien. Luego viene el concepto de integral de una función escalar, donde nos dice que la integral de una función escalar pues es la suma de las integrales de las componentes correspondientes. Y bueno, ahí están los ejemplos. A la atención. Sara. ¿Sas? Agónese cualquiera. Bueno, pues vamos. ¿El qué? ¿7? 7. Dice el ingeniero que 7. Los demás, miren, del 1 al 2, del 1 al 2, lo podemos analizar con cualquiera de 3 al 8. ¿Sí?
Entonces dice su compañero que es 7. Y bueno, vamos a ver. ¿Ya se siente el calorcito o no? Luego. A ver cómo dice. Rápido. RDT. Oigo. RDT igual a E a la T, en I. A ver, E a la T. A ver, la T a la T, en I. En I. Más 3 E a la 3T. Más E a la 3T. En J. Cuando T es igual a 0. Muy bien. Nos pide que tracemos la curva, encontremos la derivada de la función vectorial y representemos esa derivada en el valor de t correspondiente. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué hago? Bueno, primero voy a hacer la gráfica. Es una gráfica en R2. ¿Sí? Le doy valores a t para totales. ¿Qué valores le voy a dar? Pues de preferencia que sean simétricos para tener una perspectiva un poquito más clara, o habrá quien diga no, empecemos de cero hacia los positivos también. A ver, vamos a ver, voy a dejar espacio por si vamos, es necesario ser negativo, ¿sale? A ver, si t vale 0, esto me va a dar 1, 1, ¿sí o no? Bien, a ver, con 1 ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me da? Va a ser 2.71. ¿Cuánto? ¿71 qué? 2.7182, pero aquí ya se va a disparar cuánto sea el cubo. Es como 8 puntos, ¿no? Como casi 10 y tantos, ¿no? A ver, E a la 3. ¿Cuánto? Fíjate, ¿sí se fijan? Se dispara bien canijo. Entonces aquí no va a ser práctico hacerlo de 0 en adelante. ¿Por qué? Porque solamente jugaríamos de 0 a 1.5, por ejemplo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Hay que dar más valores y por ello es que cogemos negativos. ¿Me explico o no? Entonces, ya se dispara. Miren, bueno, pues es que de hecho, bueno, vamos a hacerlo, total. Aquí me va a dar 20, ¿no? ¿Cuánto dijiste que era? 20.08. Bueno, 20.08, pero pues prácticamente ya está ahí, dejémoslo. A ver, con 1.5, ¿cuánto es sea la 0.5? A la 1.5. 4.48. Ok, saquen la otra por favor, para que no. Fíjate, ya se disparó el mecanismo, ¿no? El 2 es más fácil. El espacio realista, si le firman aquí, ya al final, sí, por favor. Bien, pues ¿cuánto da? ¿Cuánto da con 1.5?
4.48 y aquí. ¿Cuánto? A ver, con menos 1, ¿cuánto me da? 0.36. ¿Y acá? 0.049. ¿Sí? Si se fijan, es una función un poquito complicada por el crecimiento y decrecimiento que tiene, pero bueno, con eso vamos a hacerlo. A ver, voy a trazar el espacio. ¿Sí? Si ustedes se fijan, pero es que no es el espacio, es el plano. Perdón, es el plano, ¿no? Observen cómo se dispara muy rápido esto. Es decir, X no se dispara tanto, pero sí Y. Entonces, vamos a hacer aquí la escala más o menos así: 2, 3, 5, 6. Y la escala en Y, pues vamos a hacerla más grande, pero aquí el problema es que tendríamos que aplicar una especie como de zoom. A ver, ¿cuánto es con punto 5? Escojan, a ver, háganlo con punto 5 y con menos punto 5, por favor. 1.64 y 4.48. Ya está más decente, ¿no? Y con menos punto 5, 0.60. 0.22. ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto? Que vamos a trabajar con estos cuates. Porque aquí ya se dispara ya bien cañón, ¿no? Pero para ello vamos a tener que modificar la escala. Ahora la que va a ser más grandota va a ser en X, que cada raya de esta sea 1. ¿Me explico? No oigo. Aquí ya me equivoqué. Y aquí ya la calabaza. Voy a dibujarla de nuevo. Uno, 2, menos 1, menos 2. Y aquí que sea 1, 2, 3, 4, 5, 1. ¿Sí están de acuerdo, no? Bien. A ver, entonces, si t vale menos 1 me da punto 33 en X, punto 36, poquito más de la tercera parte, y punto 049 en Y, viene siendo pues ese punto, ¿no? No hay. Es más, vamos a ponerlo con otro color. No hay. Bien, este es con t igual a menos 1. Con menos punto 5 me da 0.6 y punto 22, más o menos por aquí. Con 0 me da 1 y 1. Con punto 5, 1.64 y 4.48. ¿Sí? No oigo. Sí.
Bien, si se fijan, esto nunca va a ser negativo, ¿sí? De hecho, para valores negativos, esto se va a ir pegando al eje X. Entonces podemos incluso intuir que la gráfica va a ser más o menos así. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Pero nunca va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a mí me pide que encuentre la derivada de la función vectorial. Y la derivada de la función vectorial, pues derivo, ya sé, es un vector cuyas componentes son las derivadas de las componentes correspondientes. Por lo tanto va a ser e a la t en i más 3e a la 3t en j. ¿No sería un tercio? No, sí. Ahora me pide que encuentre la derivada en ese valor, es decir, r' de 0, y esto va a ser i más 3j. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Bien. Una vez que yo encontré me pide que lo represente. Obviamente esto es un vector posición. Y es un vector cuya componente en i es 1 y en j es 3. Es decir, sería ese cuate. Este cuate es r' de 0. ¿Sí o no? Pero recuerden que ese es un vector posición y yo sé que como es la derivada de la función vectorial va a ser un vector tangente a la curva en t igual a 0, y en t igual a 0 tenía este punto. Entonces, aplicando el principio de transmisibilidad, efectivamente es un vector tangente a la curva en dicho punto. ¿Sí están de acuerdo o no? Digo, lo estoy haciendo a mano, mas sin embargo, pues sí se ve que es un vector tangente. ¿No digo? ¿Sí? Bien, ahora, si ustedes también se fijan, de acuerdo al valor creciente del parámetro, el sentido de la función vectorial pues es hacia acá. ¿Sí o no? No oigo. Que coincide con el sentido que tiene el vector tangente, porque ya dijimos que debe de ser así. Si no, pues va a estar algo ahí donde está mal. ¿Estamos? No oigo. Pues ahí está. Bien, pues vamos a agarrar otro. Bien. Bueno, vamos a continuar ya mejor. ¿Cómo están los calabazones? ¿Le puedes enseñar, por favor, ingeniero? Gracias. Bueno, pues ahora nos pide que encontremos las derivadas de las funciones vectoriales. Ya sabemos qué rollo. Prácticamente es pues derivar las componentes, pero o sea, yo creo que por ejemplo del 9 al 14 no hay tanto problema, porque sabemos que las derivadas de las funciones vectoriales pues son la suma de las derivadas de las componentes correspondientes por el principio de superposición. ¿Sí? Pero por ejemplo el 15 y el 16 sí tienen algo así como medio extraño. ¿Qué notan en el 15 y en el 16 de extraño? A ver si es cierto, porque ese tipo de preguntas les van a hacer en los exámenes de personal, chavos. Le van a decir, a ver, ingeniero, vamos a ver si sí es
analítico, porque necesitamos un puesto de ingeniero de diseño, entonces tiene que ser un ingeniero acá chingón, observador, ¿sí? Curioso, ¿verdad? Entonces te van a decir, a ver, ingeniero, ¿qué ve aquí? Órale. Y escríbalo. Y lo primero que se van a fijar es ortografía. Ah, pues se pesa los párrafos con minúsculas, tacho. Y ahí para no, pues puso su nombre con minúsculas, es nombre propio, tacho. Hay chavos de esos. ¿No me la creen? ¿No me la creen? ¿Qué significa eso? Si tú eres acá chiquetas ahí que está haciendo el examen, ¿qué te está dando a entender? Dale, échale. Se me hace que para que se haga más interactiva las cosas, les voy a poner ahí el y ya lo mando pego ahí en el video y más seguro para que se vea doble distancia. A ver, ingeniero, échale. Sale. A ver. Yo estoy haciendo el examen y veo que ponen eso. Pues me mal porque si no saben escribir dicho nombres, ya que me toque leer un reporte de ellos que voy a esperar, no voy a entender nada. Aguas. Aguas. Hermano. A ver, usted andaría con un chavo que no sabe ni escribir. No. Imagínate. Usted señorita que está guardando sus cosas. Tampoco, ¿verdad? Pues cómo. Aguas, ¿eh? Bien. Ah, no, pues ya se acabó. ¿Se aguantan para mañana? ¿Sí? Mañana es el examen. Ah, a ver, espérenme. ¿Cómo quedó? ¿Sí, verdad? Exactamente, mañana el del documental, por favor. Pasen buena tarde. Vámonos.